Buenos días. Lo primero, deseo agradecer a la organización del Congreso Docencia la oportunidad que me ha otorgado al mostrar interés y aceptar mi trabajo para este congreso. Mi nombre es Alasnez Ciarra Tejada y actualmente imparto clase en la Universidad Pública de Navarra, UPNA, en calidad de docente para la asignatura de Español Lengua Extranjera en niveles A2 y B1. Asimismo, español para los negocios y cultura hispánica en el programa de Erasmus de la universidad. También imparto gestión del patrimonio cultural en el programa LECUN L de títulos propios de la universidad para estudiantado extranjero. En esta exposición presentaré la ponencia titulada Liter Encuentro, propuesta didáctica de lectura para el fomento de la inclusión en el aula de L. Esta propuesta surge por un doble motivo. Por un lado, la tradición que existe en la enseñanza de español, lengua extranjera, en buscar un espacio de inmersión lingüística, huyendo del uso de las lenguas maternas o de lenguas de apoyo, segundas lenguas que conozca el alumnado y generar un laboratorio, un aula laboratorio en la que el alumnado desde los niveles iniciales solo utilice la lengua objeto, la lengua que está aprendiendo. Por otra parte, esto se apoya también no solo en los estudios de las últimas décadas, 30, 40 décadas, en que se viene diciendo que el ideal en la enseñanza de lengua extranjera es que el alumnado solamente hable, comprenda, se comunique en lengua objeto. Sino que además las aulas no son siempre homogéneas. Muchas veces el alumnado ya presenta una variedad amplia de diversidad lingüística y cultural y por tanto el docente no conoce todas esas realidades lingüísticas del aula. Esta propuesta didáctica titulada Liter Encuentro se basa en la creación de una actividad pues, que genere un espacio de intercambio y una oportunidad de aprendizaje activo que sea más flexible, que permita al alumnado hacer uso flexible, libre del translanguaje, por ejemplo, y buscar un objeto de interacción y de aprendizaje a través de un ejercicio argumentativo que se explicará más adelante. El estudio se ha realizado entonces a través de la implementación de dicha actividad a modo de pequeño proyecto dentro del curso de A2 y sobre ella se ha realizado una observación y se ha recogido una serie de datos precisos a través de una encuesta final para obtener los resultados y poder observar la opinión y la apreciación del alumnado al realizar esta actividad. El objetivo entonces es, de alguna manera, tiene un triple enfoque. Por un lado, el crear el espacio de trabajo inclusivo. Por otro lado, recurrir a la literatura como una fuente de inspiración y de también espacio flexible. Y por último, desarrollar una propuesta didáctica de comprensión lectora que pudiera incluir la diversidad del aula. ¿Cómo se ha llevado a cabo? Pues de la siguiente manera. Se ha denominado al proyecto y a la actividad en sí Litercultura como un espacio de interacción de diversas lecturas que a priori se desconocen, es decir, cada uno de los alumnos escoge una lectura o un texto. Si la lectura de una obra completa es demasiado extensa, se escoge un texto. Y ya la elección propia permite, por un lado, que haya una gran diversidad de elección de géneros, de estilos, de intereses, de temáticas, etcétera. Y por otro lado, la libertad
y la baja frustración y la baja también negación al hecho de leer algo impuesto. Una vez leída la lectura, realizada esa lectura, los alumnos se ponen en parejas, bien creadas por el profesor o bien de manera espontánea, dependiendo de cómo sea el curso y si ya se conocen, si es necesario encontrar parejas, pues, por ejemplo, con el criterio de que tengan una lengua distinta, pues lo haría el propio docente y deben poner en común, siguiendo una ficha sencilla de preguntas sobre la lectura, poner en común esas lecturas que han realizado. Una vez que han realizado esta parte, deben buscar un punto en común. Y he aquí el objetivo preciso de la actividad de litercultura, que es encontrar a través de una argumentación y una explicación también, ¿no? Pues primeramente exposición y seguidamente esa argumentación, para encontrar un punto en común en ambas lecturas, que a priori resulta bastante complejo, pues porque las lecturas son muy diversas, pero una vez que hay una explicación y una argumentación por parte de cada uno de los participantes, sí se llega de manera más fácil a ese acuerdo de encontrar ese punto en común. Una vez que lo han resuelto, deben realizar una exposición oral en el aula y conjuntamente con el grupo se realiza una reflexión sobre esta exposición. Y al final se ha procedido a la recogida de datos de esa encuesta final, que ha sido individual, para conocer la participación y la impresión del estudiantado respecto a esta actividad, que se ha llevado a cabo a través de Google Forms. Como ejemplo de cuestionario, pues se proyectan ahora tres de las preguntas. Si les ha resultado grata la lectura, por otro lado, si han aprendido de esa interacción con los compañeros, o qué dificultades han encontrado a la hora de buscar ese punto de encuentro entre las lecturas. Respecto a los resultados, es interesante ver que, bueno, en la observación del docente se ha visto, bueno, pues que ha habido una participación activa de todo el alumnado, porque el grupo era, pues, pequeño, era de 14 estudiantes de nivel A2 en la asignatura de habilidades comunicativas, concretamente en el segundo semestre del curso 2023-2024. Y en los resultados se ha apreciado, bueno, pues en la opinión del alumnado, una gran variedad de opiniones y en general positiva. Se ha realizado de manera online y fuera del aula. Una vez terminada la actividad en el aula, el cuestionario lo han completado en sus casas, fuera del aula. En general, la opinión, como he mencionado, pues ha sido positiva, se ha juzgado como una actividad favorable y enriquecedora. Pasemos ahora a ver en los resultados, de manera general, mm, de manera más precisa, algunas de las preguntas. Por ejemplo, en la pregunta 1, en la que se debía valorar del 1 al 10 el proyecto de manera general, la nota más baja ha sido un 8, y es la nota más valorada. Así que ha sido una actividad que ha resultado bastante interesante a nivel general o útil. En una pregunta 2, por ejemplo, valorar también la motivación. Aquí la motivación sí que varía entre el 5 y el 8, siendo el 50% de las respuestas un 7. Así que han estado bastante motivados a la lectura frente a una lectura impuesta, ¿no? En este caso, pues la lectura era libre. Y en una pregunta 3, ¿te ha gustado el libro que has leído? ¿Por qué? Bueno, pues porque por un lado hay algunos que han contestado que habían escogido un clásico de la literatura, otro que no era el favorito, pero
pues le había resultado breve la lectura. Bueno, cada uno aquí se ve en diferentes respuestas que han seleccionado la lectura no por el gusto propio, que era, bueno, pues la opción que el profesor da intencionalmente a la hora de dar, bueno, pues la libre elección de lectura. Se ha visto que muchos de ellos no han seguido ese criterio, sino el hecho de realizar una lectura breve o realizar una lectura más fácil, más adecuada a su nivel, etcétera, o algo que les apetecía leer porque era, pues, famoso, clásico, conocido, etcétera. En la pregunta 11 la he seleccionado porque me ha parecido interesante ver que a la hora de encontrar ese punto de encuentro sí habían encontrado alguna dificultad, y en general sí que las respuestas tendían hacia calificarlo como un trabajo dificultoso y en el que han tenido que realizar un proceso pues más largo, más profundo de lo que simplemente una interacción breve puede resultar. Así que en este sentido sí que ha supuesto una actividad interesante a la hora de buscar los argumentos, de tratar de encontrar ese punto de encuentro, pero al mismo tiempo sí que se ha visto que quizá habría sido una actividad más adecuada para un nivel, por ejemplo, B1. Respecto a la discusión, me parece interesante mencionar que las lecturas conjuntas, porque este ejercicio al fin y al cabo es una lectura conjunta, ya existían. Por ejemplo, pues hay una referencia de 1999 del autor Topping que menciona ya las lecturas conjuntas y habla la califica como una técnica flexible y motivadora. Y en la actualidad podemos encontrar pues diferentes webs, blogs, espacios en Internet donde hay propuestas de lecturas compartidas o lecturas conjuntas. Y también tanto el Marco Común Europeo como el Instituto Cervantes, bueno, pues hablan ya en esa última revisión, en el anexo de 2021 del Marco Común Europeo, de que los procedimientos de argumentación, de reflexión, de reescritura, de reinterpretación pueden estar entroncados en el ejercicio de mediación, por lo que este tipo de ejercicios podrían ser también una práctica, no solamente de una interacción pues que pudiera ser interesante, motivadora, flexible o activa, como metodología activa para el alumnado, sino también de práctica de esta destreza o esta actividad lingüística de la mediación. Como conclusión, es notable pues, recurrir al rol del profesor, que de nuevo es fundamental siempre en el aula para orientar, planificar, supervisar el proceso de lectura conjunta que se realice, si es este tipo de propuesta como Litera Encuentro u otras. Y esta actividad ha resultado pues, flexible, ha motivado la autonomía del alumno, la cooperación, la interacción, la argumentación, y ha resultado un ejercicio complejo y quizá, eso sí, pues debería estar orientado hacia, aunque pudiera utilizarse desde niveles iniciales, hacia niveles de intermedio hacia superior, desde un B1. Y esto es todo en esta presentación. Muchas gracias. Contestaré a las dudas y cuestiones en el chat propuesto en el Congreso. Gracias.